Bueno, en lo personal, por supuesto, sin duda mucho orgullo y tengo una intención de ir tomando conciencia del momento que vivimos, porque como decís vos, la trascendencia histórica de este hecho político quizá no se vuelva a repetir por varias décadas. Entonces, a quienes estuvimos tan cercanos de ese proceso siendo protagonistas como convencionales constituyentes, pero también a la población en general, creo que todavía no tomamos conciencia de la importancia y de la relevancia de este hecho histórico en la provincia y de cómo viene un poco a cambiar instituciones, pero también a garantizar nuevos horizontes para el Estado, para los gobiernos que vienen y en ese sentido creo que trato constantemente de tomar conciencia de ese hecho y me siento profundamente orgulloso. Ha sido un proceso que ha tenido sus tensiones, que ha tenido sus instancias de cansancio, pero también de mucha felicidad, mucha alegría, porque la tarea y el producto final es el correcto, creo yo. Bueno, primero resaltar todo el proceso que nos llevó a ese producto final, que creo yo fue un proceso de muchísima legitimidad. Más del 70% o casi el 70% de los convencionales apoyaron más del 90% de la Constitución, con lo cual es una Constitución que tiene un carácter de legitimidad muy profundo, a diferencia de otros procesos históricos de constituciones que se reformaban y que solamente tenían el aval de un partido o había proscripciones de partidos políticos. En este caso nos quedamos todos sentados de inicio a fin con sus ideas y llegando a un consenso final que creo yo ha sido la posibilidad de que cada partido no renuncie a sus banderas, pero sí pueda llegar a un producto concreto, colectivo, final y a una realidad concreta de aquello que hasta el momento eran sueños individuales o partidarios. Y en ese sentido creo que tenemos una constitución moderna, una constitución progresista, una constitución actualizada, de vanguardia para toda la República Argentina y que tiene instituciones mucho más abiertas, con mejores equilibrios de poderes y con más derechos garantizados para todos y para todas. Bueno, como importante, estamos hablando de una reforma que ha tenido un carácter integral, con lo cual creo yo no podemos ver la reforma de un artículo sin mirar la integralidad de la Constitución que hoy tenemos, así que creo que todo está en igualdad de importancia. Sí puedo hablar desde mi lugar, que me ha tocado ser, por ejemplo, autoridad en una de las comisiones, que es la de Derechos y Garantías, que ha modificado más de 20 artículos, que ha sumado una decena de artículos nuevos, y que creo yo vienen a pensar la actualidad que vive hoy nuestra sociedad santafesina, incorporando nuevas miradas, incorporando lo que tiene que ver con los derechos ambientales, el derecho al agua, que también es una deuda que tiene nuestro Estado y nuestra sociedad, pero también incorporando una mirada desde el Estado y cuál es la participación del Estado en el marco de lo digital, pensando en los derechos de los consumidores en una sociedad global que cada vez es más desigual, pero también actualizando aquellos derechos que ya figuraban y que requerían una mirada más nueva, como el caso de la salud, de la educación, de la cultura y del trabajo. Todos casos en los cuales el Estado ha sido revalorizado como una figura, como un ente público, que por supuesto con eficiencia, con transparencia, tiene que generar políticas públicas que marquen un norte, que marquen un horizonte, que articule con otros y con otras para resolver los problemas de la gente. Pero el rol de lo público, que para algunos es lo único, como nos gusta decir a los socialistas, ha sido más que preponderante en esta nueva reforma y en esta actualización. Bueno, yo creo que por supuesto, con el Partido Socialista hemos tenido décadas de discusión acerca de qué proyecto entendíamos que era el mejor para reformar la Constitución de la provincia, que se actualiza con la nueva ley de necesidad que indica, qué puntos eran los que se podían tratar y modificar. Pero vengo de una tradición política con compañeros, algunos con más experiencia y con más años, que han hecho sus aportes, con lo cual había mucho sustento y mucho argumento. Yo creo que tenemos una Constitución que tiene un carácter profundamente progresista, y hemos logrado algunas cuestiones que son necesarias para las demandas de la ciudadanía, pero también no solo para el presente, sino también para el futuro. La cuestión de mayor equilibrio de poderes, la posibilidad de eliminar los privilegios de la política, de garantizar de mayor transparencia, de equilibrio a las cuentas, pero también de poder tener un Estado y un Ejecutivo que no tenga el poder único y centralizado, sino que haya un equilibrio de poderes con la justicia y con el legislativo, creo que son elementos centrales, pero también poder pensar en una salud pública, en una educación pública, en el momento en el cual muchas veces a nivel nacional o el sentido común parece que discute eso, pero en realidad hay representantes que han tenido una mirada de que hay cosas por mejorar, pero que en definitiva hay derechos que es el Estado quien los tiene que garantizar. Una de las cuestiones que yo llevé también tenía que ver con cuál era el lugar de las juventudes en esta discusión, donde éramos pocos jóvenes los que ejercíamos el rol de convencionales constituyentes. Creo que hoy las juventudes tienen una presencia en la Constitución, en la parte de medidas de acción positiva,
poniendo la mirada del Estado en los jóvenes, entendiendo que son y que somos un actor estratégico, que si el Estado le pone el ojo, vamos a poder tener un futuro y generaciones más prósperas, más productivas, con un mejor futuro y desarrollo, pero también pensando en que los cargos políticos, los lugares de representación también puedan ser ejercidos por jóvenes. Bajamos las edades de acceso a determinados cargos legislativos y también la posibilidad de dejar escrita en la Constitución el voto joven, que eso también es muy importante. Pero también hemos tenido una mirada amplia, no solo a la juventud, sino también a otros sectores, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las diversidades, a las personas con discapacidad, a las personas que están en situación de pobreza, de exclusión. Hay una mirada que los contempla y eso creo que es el gran valor de esta Constitución del 25. Bueno, históricamente Rosario ha luchado, ha empujado con sus distintos dirigentes y con distintas miradas políticas la posibilidad de tener la autonomía. Hoy la tenemos, es un hecho que por supuesto va a requerir de algunas etapas y de algunos pasos. Yo me gusta decir cuando hablo con algunos compañeros o con la ciudadanía en general, que me pregunta, bueno, ¿y qué cambió a partir de ahora con la nueva Constitución? Bueno, no es que los cambios sean de un día para el otro, sino que requieren ciertas etapas y que son generacionales y en definitiva quizás los cambios concretos los terminamos viendo de acá a 2, 5, 10 años, pero ese impacto es importante. Con el caso de la autonomía pasa lo mismo. Hoy leía a la mañana una nota de La Capital que manifestaba que el intendente ya puso fecha para poder enviar esa ordenanza que ya nos introduce en la autonomía, pero que también va a decir en qué momento podemos empezar a pensar en nuestra carta orgánica, que eso va a ser seguramente a partir de la elección del 27, porque es necesario poder construir una carta orgánica a partir de convencionales electos también para nuestra mini constitución en la ciudad de Rosario. Así que estamos un poco en ese proceso. Veremos cuál es el mensaje del intendente para poder, por supuesto, respetar esa mirada y acompañar, y también pensar en cuáles son las instancias que nosotros podemos pensar desde el Partido Socialista y desde el Frente Unidos para tener la mejor carta orgánica posible, así como tenemos hoy, creo yo, la mejor constitución posible. En el 27, en esa elección, también creo que la ciudadanía de Rosario va a decidir algo muy importante para su historia, que es pensar en su primera carta orgánica. Bueno, en mi caso personal, creo que es el momento de mayor expectativa en mi vida política o desde que tengo conciencia política, porque desde el Partido Socialista el último gran empujón en lo que tiene que ver con pensar en un proyecto nacional fue cuando Hermes Wiener se postuló a la presidencia, que compitió con Cristina Fernández de Kirchner, y fue un proceso que se dio en su momento bastante en soledad, en el sentido de que era un partido de gobierno de la provincia de Santa Fe que empujaba para adelante para poner un bastión en Buenos Aires. Hoy ese proceso es distinto porque hay un cuerpo de gobernadores de varias de las provincias del interior, sobre todo las provincias más productivas, más pujantes, que mayor garantizan el desarrollo de nuestra Argentina. Y creo que esa unicidad, esa unión, como lo dice nuestro título, nuestro lema, Provincias Unidas, creo que nos va a llevar a discutir y a pensar un proyecto de país distinto, que por supuesto tenga equilibrio fiscal, como hoy lo requieren las cuentas macro, pero que también tenga un equilibrio social y una sensibilidad social y un sentido de la humanidad que hoy, creo yo, el gobierno nacional está perdiendo y cada vez más. Y en ese sentido, como decía al inicio, siendo joven, con 27 años, no me ha tocado ver a la Argentina en muchos momentos ir para adelante y crecer. Creo que en mi memoria política siempre vamos para atrás y creo que hoy hay una expectativa concreta de esperanza, de futuro, para que pibes y pibas como yo, que por ahí están pensando en irse del país porque no ven un futuro razonable en este país y en estas tierras, puedan mirar a la Argentina también con otros ojos. Bueno, yo creo que esta elección del 26 de octubre no es una elección intermedia más. Por ahí las elecciones intermedias, sobre todo las nacionales, las vemos un poco más lejanas. Los ciudadanos de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, lo vemos un poco más lejanas, o pensamos que no se discute mucho más que un número de diputados y no mucho más. Creo que hoy estamos ante la posibilidad de tener una elección distinta, una elección que posibilite llevar a un proyecto y a un modelo de país distinto, con la voz del federalismo, con la voz del interior, con la voz de aquellos que más lo necesitan, pero también de la producción y del trabajo, que en definitiva es lo que va a hacer que este país vaya para adelante y tenga una mejor expectativa. En mi caso, pero también en el caso del Partido Socialista, del Frente Unidos en la provincia de Santa Fe, estamos acompañando fuertemente la candidatura de Gisela Scaglia,
que para nosotros es una mujer que también representa los valores de este frente tan amplio que hemos podido construir. En segundo lugar, en la lista de Gisela está un compañero del Partido Socialista, a quien conozco también hace mucho, que es Pablo Farías, y esto muestra un poco la diversidad de este frente, la amplitud, pero también la vocación de consenso y diálogo, que creo yo es lo que la Argentina necesita. Menos insultos, menos odio y mucho más amor, mucho más consenso, mucho más votos y no tantos vetos.